Hola, voy a realizar un programa en el cual nosotros ingresemos n cantidad de números, es decir, los números que ustedes quieran, y se nos va a indicar cuál es el número mayor de esos. Vamos a abrir un nuevo archivo, Java Application, le voy a poner número mayor, Finish. Entonces, aquí, ¿dónde quedó? Suele ponerse un poco lento al inicio. Aquí en esta tacita, aquí creamos esta clase. Es la clase principal. Vamos a utilizar solamente esta clase porque es un programa sencillo. Entonces, primer paso, vamos a declarar variables. Vamos a utilizar un arreglo en el cual nosotros pues metamos los números. Entonces, del tipo entero, int, array. Como no sabemos pues todavía cuánto va a valer n, cuántos números vamos a meter, luego lo vamos a decidir. Ahora el siguiente paso, vamos a ocupar números, luego vamos a ocupar una variable para nosotros pues indicar cuál es ese número mayor. Vamos a poner int mayor y le vamos a dar un valor inicial que es 0. ¿Por qué le voy a dar este valor inicial? Le pueden dar otro valor inicial, pero haz de cuenta que nosotros al introducir los números vamos a compararlo con este valor 0. Ahorita van a ver mejor. Le pueden dar otro valor, un valor negativo, si quieren que sea mayor el rango de números para comparar. Ahora vamos a pues a aparecer un mensaje y se nos va a pedir el número que nosotros vayamos a ingresar. Va a ser, pero para eso vamos a utilizar un ciclo for. No, primero tengo que pedir cuál es el tamaño de este array, cuál es el tamaño. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a aparecer en pantalla lo siguiente. Primero tengo que declarar una variable para el tamaño, y tam le voy a poner así. Uy, no sé por qué le puse esto así. Ahora sí voy a pedir el tamaño de ese arreglo. Entonces, tam es igual a, como es el tiempo entero, es integer.parseInt. ¿Qué significa este integer.parseInt? Bueno, esto significa el método parseInt de la clase es de la clase integer. Lo que hace es convertir un argumento string en un número entero. Entonces vamos a continuar. Luego abrimos paréntesis, ¿no? Luego voy a poner j option pane punto show input dialog. Ahorita voy a explicar eso. Y un mensaje que dice introduce el número, el total de números. Entonces, a ver, ¿por qué me está marcando error por lo siguiente? Fíjense, el uso JOptionPane es una clase predefinida de Java, ¿ok?
Esta se encuentra en el paquete java.swing. Entonces tenemos que pues importar para poder utilizar esa clase. Import java.swing.jOptionPaint. El import pues es una declaración que nos va a ayudar a que el compilador localice las clases que se desean utilizar. Estas clases se encuentran en la API de Java. Lo pueden encontrar en internet, ponen API de Java y les van a aparecer un montón de clases, de métodos, todo eso. Entonces, para poder utilizar el JOptionPaint necesito importar la clase. La clase JOptionPaint que se encuentra en el paquete java.swing. Entonces, pues ya con esto ya no me está apareciendo error. Miren, JOptionPaint. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí estoy diciendo que haz de cuenta con la clase JOptionPaint tiene el método showInputDialog. ¿En qué nos ayuda este método? A que nosotros metamos números, valores entonces aquí vamos a utilizar este método de la clase JOptionPaint para que nos aparezca en pantalla, introduce el total de números y aparte poder introducir ese número. Voy a correr el programa. Se pone un poco lento por lo regular. Ahí está, me parece esto, introduce el total de números y puedo meter el número, pero el programa no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no le he metido la programación para que haga algo. Para eso, para poder meter, haz de cuenta, los números los voy a meter en este array. Le voy a poner otro nombre, in tabla, ahí donde vamos a meter esos números. In tabla. Entonces haz de cuenta que esto va a quedar así, ¿no? Voy a abrir el Paint. Pues yo voy a meter los números en una tabla que no tiene un tamaño definido. Eso lo van a definir ustedes con la variable tam. Entonces, dependiendo lo que valga tam, es decir, la variable del tamaño, aquí donde metí es el tamaño de ese arreglo. Entonces voy a utilizar un ciclo for que va a decir in es igual a 0, porque hoy in es igual a 0 y es menor a ¿qué? A tam, al tamaño de ese arreglo, y más se va a ir incrementando de uno en uno. Ahora sí, dentro de este ciclo for voy a meter los números. Aquí está diciendo, al decir y es menor que tamaño, está diciendo que este ciclo for va a finalizar hasta que llegue a la última posición de este arreglo. Entonces voy a meter los valores en la variable, en el array tabla en la posición i es igual a integer.parseInt. Es lo mismo aquí, ¿no? Luego JOptionPaint.showInput. Recuerden que el showInputDialog es para meter números y quiero que aparezca introduce los números. O mejor va a aparecer así, introduce el número y luego fuera de las llaves, ahorita van a ver por qué, va a aparecer más más y más 1. Ahorita van a ver por qué. Ok, aquí porque me está apareciendo error.
A ver, aquí pues se de cuenta, ¿no? Ahorita voy a explicar lo mejor. A ver, ¿por qué me está apareciendo error? A ver, integer.parse in joptionpaint punto show input dialog. Supongo que es por esto. Ahí está. A ver, ¿qué está pasando? Tabla en la posición y es igual a integer punto parse in joptionpaint punto show input dialog. Vamos a inicializar ese arreglo. Entonces va a quedar así como antes del ciclo for. Aquí el arreglo se llama tabla es igual a new int, porque es del tipo int, tam. Ahí está. Ya con esto pues ya podremos introducir los números. Ahorita lo voy a explicar. Primero necesito que vean cómo funciona. Introduce el total de números. Voy a poner 4, algo poco. Introduce los números. Pero aquí no se ve bien así. Introduce, mejor así va a aparecer. Introduce el número. Fuera de las llaves vamos a poner más. Y más 1. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora sí. A ver, ¿por qué me está marcando? Me falta otra llave. Otra llave. Otro paréntesis que diga. A ver. 1 de aquí. Más 1. Me falta otro. Ahí está. Ahora ya. Ahora sí. Introduce total de números 4. Introduce el número 1, 2. Introduce el número 2, 7. El número 3, número 4. Ya, el programa no hace más porque nada más pues le he programado para meter números. ¿Qué significa esto? Esto que está aquí, esta tabla se llama tabla, ¿no? Así le puse. Aquí está diciendo que con el método show input dialog voy a meter los números en esa tabla. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Entonces, el ciclo for comienza en 0, ¿no? Y comienza en 0 y llega y finaliza cuando sea menor que tamaño. Entonces, cuando el ciclo for, supongamos que yo a tamaño le puse un valor de 5, ¿ok? Cuando llegue a 5, la i va a finalizar el ciclo. Al inicio i va a valer 0, ¿no? Y 0. Y luego con el show input dialog voy a meter el valor que yo quiera. Pero ese valor va a ir en la posición que 0. Es decir, cuando i valga 0, vas a meter ese valor en la tabla en la posición i, es decir, en la posición 0. Entonces en la posición 0 voy a poner un número, el que yo quiera. Luego i va a valer 1 y luego va a aparecer aquí. Almacena en la tabla, almacena el número en la tabla en la posición i vale 1. Entonces ahora voy a almacenar ese número en la posición 1. Luego i va a valer 2 y va a ser lo mismo, almacena el número en la posición, en la tabla en la posición i vale 2. Entonces el número lo voy a almacenar en la posición 2. Y así hasta que llegue y valga 4, es decir, cuando i sea menor que el tamaño del vector. El tamaño del vector es 5. Es decir, cuando i valga 4 va a finalizar el ciclo.
y ya se va a almacenar el número, todos los números, ¿no? Luego el mensaje va a aparecer y luego seguido del número que voy a capturar. Va a aparecer, introduce el número, fuera de las llaves va a aparecer y más 1, es decir, va a aparecer 0 más 1, y 0 más 1, ¿cuánto es? Es 1, es decir, fíjense, introduce total de números, voy a poner 3, introduce el número, es decir, aquí dice lo que está en naranja, introduce el número y luego fuera de las llaves y aparece y más 1, es decir, el número 0 más 1. No sé si quedó claro esa parte, ¿ok? Introduce el total de números, 4. ¿Qué está pasando? A ver. Introduce el total de números, 4. Ahí. Había bloqueado el número. Introduce el total de números, 4. Introduce el número 1, 7. Luego, y el ciclo for va a pasar a valer 1. Entonces, introduce... Entonces va a aparecer aquí, aquí donde dice naranja, y fuera la llave va a aparecer y más 1, es decir, 0, 1 más 1. Y así. Luego ya metí los números en esa tabla. Finaliza el ciclo for. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues necesito, dentro de esta condición, voy a comparar si tabla en la posición i es mayor que mayor, entonces el mayor es igual a tabla en la posición y ahorita voy a explicar también eso. Luego necesito aparecer en pantalla el número. Para eso voy a utilizar el método show message dialog. El número mayor es, y luego aquí con el más pongo mayor. Ok, a ver, joptionpaint.show message dialog, el número mayor es esta. Bueno, voy a poner null. ¿Qué significa esto? Bueno, con el JOptionPaint, haz de cuenta que estamos llamando al método showMessageDialog. Es de la clase JOptionPaint, ¿no? Esto es para mostrar un cuadro de diálogo. Aquí este cuadro de diálogo va a contener un mensaje y también va a contener, pues, por ejemplo, en este caso el valor que quiero que aparezca. Va a recibir dos argumentos este método, dos argumentos. El primero, null, es la palabra clave null, y el segundo, bueno, va a recibir tres argumentos, ¿no? El segundo es la cadena mostrada en el cuadro de diálogo, y el tercero es el resultado, ¿no? El resultado que se almacenó en la variable mayor. El primer argumento null es para que aparezca en el centro de la pantalla.